El océano mundial nos parece un espacio común, pero en realidad está dividido en partes claras. En diferentes lugares del planeta se puede ver una imagen sorprendente cuando dos masas de agua se encuentran pero no se mezclan. Entre ellas pasa una línea recta y larga, parecida a una frontera invisible o una pared transparente. Por un lado, el agua puede ser azul oscuro, y por el otro, de repente se vuelve turquesa o gris. Esto parece extraño porque estamos acostumbrados a que cualquier líquido debe mezclarse rápidamente con otro. Aquí, sin embargo, enormes flujos han estado en contacto durante años pero conservan su color y composición. Los científicos estudiaron este fenómeno durante mucho tiempo para descubrir qué fuerzas. Resulta que detrás de este enigma visual se encuentran leyes de la física que convierten en un sistema complejo de diferentes. El lugar más famoso donde se puede ver este fenómeno con los propios ojos se encuentra en el Golfo de Alaska. Cuando los barcos pasan por esta zona, por un lado de la borda el agua se ve casi negra o azul oscuro, y por el otro se vuelve turquesa claro o incluso azul lechoso. Entre ellas se extiende una franja de espuma blanca que subraya la severidad de este límite. Parece que alguien trazó con... El agua clara llega aquí directamente de los glaciares que se derriten en la costa. Estas corrientes llevan consigo una enorme cantidad de arcilla que quedan tras el movimiento de las masas de hielo sobre las rocas. Son precisamente estas partículas las que hacen que el agua brille y la vuelvan tan opaca. Cuando este flujo se encuentra con las aguas pesadas y saladas del océano abierto, el choque se produce literalmente trozos de tela diferentes cosidos con una costura tosca. A veces, en la frontera se forman pequeños remolinos que hacen girar la suspensión clara, pero aún así no pueden disolverla completamente en el abismo oscuro. Este espectáculo provoca en los marineros y turistas una ligera sensación de inquietud, porque la naturaleza aquí actúa en contra de la lógica. Y si nos movemos más allá en el mapa del mundo, hacia el punto más meridional de América del Sur, entonces, nos encontraremos en el Cabo de Hornos. Este lugar es considerado una de las rutas más peligrosas y lúgubres para cualquier barco. Aquí se encuentran dos de los océanos más grandes del planeta, el Atlántico y el Pacífico. En el área del pasaje de Drake, el choque de las masas de agua son tan enormes que su movimiento crea tormentas constantes y olas gigantes. La frontera entre los océanos en esta zona no siempre parece una línea recta. A menudo es una franja de caos de decenas de kilómetros de largo. El agua del Atlántico generalmente parece más cálida y tiene su posición química específica, mientras que el Océano Pacífico en esta parte del mundo es más frío y dulce debido a la influencia de la Antártida. Los marineros que navegaron esta ruta en veleros hace cientos de años notaron que incluso el color del cielo sobre los diferentes océanos. Cuando un barco cruza esta línea invisible, comienza a balancearse de manera diferente, ya que la densidad del agua cambia y la nave... En el pasaje de Drake, el agua está en constante movimiento, y esto crea la ilusión de una lucha interminable entre dos elementos. A veces, una masa de agua literalmente fluye sobre otra, creando un escalón de varias decenas de centímetros de altura. En los océanos, y la fuerza de las corrientes que empujan las masas una hacia la otra. El contraste visual aquí puede no ser tan brillante como en Alaska, pero la escala de lo que está sucediendo se siente mucho más. Debido a la diferente densidad del agua, el funcionamiento de los ecosondas y otros instrumentos de navegación, el sonido en aguas de diferente salinidad viaja a diferentes velocidades, lo que a veces crea señales falsas, aunque los marineros entendían que estaban lidiando con la física. Hay registros que describen cómo enormes ballenas o bancos de peces se detienen repentinamente ante esa frontera y se dan la vuelta como si hubieran chocado contra una valla sólida, aunque en realidad los animales simplemente sienten un cambio brusco en el entorno en el que les resulta difícil respirar o moverse. En el pasaje de Drake, a menudo se pueden observar nieblas que cuelgan exactamente sobre la línea de unión de los dos océanos. Esto ocurre debido a lo que crea condiciones ideales para la formación de una densa cortina blanca. Una transición tan brusca, cuestión de minutos, un barco puede pasar de la calma a una zona de tormenta feroz. Las fronteras de los océanos en el Cabo de Hornos siguen siendo uno de los pocos lugares en la Tierra donde la naturaleza conserva su poder primitivo y no permite que el hombre olvide lo poco que aún sabemos sobre las profundidades. Incluso la tecnología moderna con motores potentes y comunicaciones por satélite hace que las tripulaciones división de los espacios acuáticos. Otro lugar sorprendente se encuentra en la unión de Europa y África, donde el estrecho de Gibraltar divide el mar Mediterráneo.
Aquí la frontera entre las aguas no solo es visible en la superficie, sino que existe en 3 dimensiones. Si miras el agua desde la altura de las rocas, puedes notar que el azul profundo del océano se encuentra con el agua más clara y transparente del mar. La razón radica en que el mar Mediterráneo está rodeado de países cálidos y su agua se evapora mucho más rápido de lo que se repone con las lluvias o ríos. Debido a esto, se vuelve muy salada y pesada. Cuando esta pesada masa de agua sale del estrecho, literalmente se sumerge bajo el agua más ligera y fresca del Atlántico. Se crea un increíble efecto de un río de 2 pisos, donde la capa superior y la inferior en otra. Los marineros del pasado notaban que si se dejaba caer un peso profundamente en el agua con una cuerda larga, el barco podía empezar a moverse contra el viento porque la corriente inferior lo atrapa y lo arrastra consigo. En la misma línea de separación a menudo surgen olas internas, que no se ven en la superficie pero que los instrumentos modernos registran bien. Estas olas pueden alcanzar una enorme altura en la columna de agua, permaneciendo absolutamente invisibles para el ojo humano. En estrecho espacio del canal, obliga al agua a moverse a una velocidad de burbujeos y franjas de espuma que se extienden de costa a costa. Si nos trasladamos al extremo sur del continente africano, llegaremos al Cabo de las Agujas. Muchos creen erróneamente que los océanos se encuentran en el Cabo de Buena Esperanza, y el Océano Atlántico se encuentra exactamente aquí. Este lugar es famoso por su dureza e imprevisión, que provienen de latitudes tropicales, mientras que el Atlántico en esta parte del mundo trae corrientes frías desde las costas, de la Antártida. Cuando estos dos sistemas gigantes chocan, comienza un verdadero enfrentamiento de temperaturas y de edades, visual de agua de diferentes tonos que se mezclan entre sí como pinturas en la paleta de un artista. Aquí no hay una línea perfectamente recta como en el Golfo de Alaska. Pero a cambio, aquí se pueden observar las olas más altas del planeta, la poderosa y cálida corriente de las aguas, vientos y corrientes de agua en contra, lo que provoca la aparición de las llamadas olas asesinas. Pueden crecer repentinamente hasta 30 metros de altura justo en la frontera de los dos océanos. Esto ocurre sin ninguna tormenta ni advertencia, simplemente porque dos elementos de agua diferentes no pueden llegar a un acuerdo. En las fronteras de los océanos Índico y Atlántico a menudo se pueden notar extraños remolinos que los científicos llaman anillos o anillos. Son enormes remolinos con un diámetro de cientos de kilómetros que se desprenden de la corriente principal y se adentran en el otro océano. El agua conserva su temperatura y salinidad durante muchos meses. Resulta que en el océano frío flota una enorme burbuja de agua dentro de la cual viven peces y microorganismos inusuales para esta región. Esto parece un transporte invisible que transporta partículas de un mundo a otro. Los viajeros en barcos a menudo notan que al cruzar la frontera del Cabo de las Agujas, la temperatura del aire puede bajar drásticamente 10 grados en solo media hora de viaje. Esto crea densas nieblas y espejismos que han asustado a los marineros durante siglos. En esos momentos parece que el horizonte tiembla y la frontera entre el agua y el cielo desaparece. Los instrumentos muestran que en esta zona el fondo marino solo aumenta el caos en la superficie. Enormes montañas y depresiones submarinas hacen que los flujos de agua choquen en diferentes ángulos, creando zonas de turbulencia que son visibles incluso desde el espacio. A pesar de las tecnologías modernas, este lugar sigue siendo uno de los más porque el agua aquí cambia constantemente sus límites, desplazándose hacia el oeste o hacia el este dependiendo de la temporada, y la fuerza de los vientos. Las fronteras invisibles en el océano funcionan especie de muros. Muchas especies de peces y mamíferos marinos viven durante años en un lado de esta línea y nunca la cruzan. Esto ocurre porque a diferentes lados de la frontera, el agua tiene una composición química y densidad diferentes. El pequeño plancton, que sirve de base alimenticia para todos los seres vivos del mar, es muy sensible a los niveles de sal y temperatura. En el Golfo de Alaska, el agua clara de los glaciares contiene muchos minerales y polvo de piedra, lo que la hace turbia. Allí son completamente diferentes a los del abismo transparente y salado del Océano Pacífico. Los grandes mamíferos marinos evitan cambio brusco de salinidad y densidad del agua, sensibles para sus órganos de los sentidos. A veces se puede ver cómo los bancos de peces pequeños literalmente se pegan a esta pared imaginaria, usándola como protección contra los cazadores que temen entrar en un ambiente acuático extraño para ellos. Esto parece como si los peces supieran de la existencia de una puerta en la que la entrada al depredador está prohibida. Para los marineros y capitanes presentan un serio desafío que a veces roza el misticismo.
Cuando un enorme barco que pesa decenas de miles de toneladas cruza la frontera de dos océanos, se comporta de manera extremadamente inusual. Dado que la densidad del agua en diferentes lados difiere, también cambia. Los capitanes cuentan que en el momento de la transición, el barco puede hundirse repentinamente, o por el contrario, elevarse sobre la superficie. En este momento, el casco de la nave emite sonidos extraños. El metal gime por el cambio de carga, y los motores comienzan a bajar. Si el barco va en piloto automático, el cambio brusco en la densidad del agua puede desajustar la configuración, y el barco comenzará a descender. Aún más complicadas son las cosas con la navegación submarina. Las ondas sonoras con las que funcionan los ecosondas. En la unión de dos océanos, los instrumentos a menudo comienzan a mostrar datos falsos. Imagínese el shock del navegante cuando, a una profundidad de cientos de metros, el ecosonda de repente dibuja un acantilado escarpado justo debajo de la quilla. Aunque el sonido simplemente se refleja en la frontera de separación del agua, de la misma manera que se refleja en una losa de hormigón. Y ha causado pánico en el puente de mando más de una vez. La ecología de estas zonas también es única, y a veces causa verdadera ansiedad. Las fronteras oceánicas funcionan como trampas gigantes para todo lo que flota en la superficie. Basura, plástico y más a lo largo de la línea divisoria, sin posibilidad de superar la barrera debido a la diferente tensión superficial. Si ocurre, puede mantenerlo en un pasillo estrecho durante cientos de millas. Se ve espeluznante. Por un lado de la borda se ve una cristales de objetos de la actividad humana y espuma que no puede dar ni un paso a un lado. Por un lado, esto ayuda a los rescatistas ants, pero por otro lado, afecta negativamente a la fauna local. En tales lugares se puede ver una imagen triste cuando el agua es perfectamente recta que no desaparece ni siquiera después de una fuerte tormenta. Presta especial atención a cómo estas fronteras como un enorme aire acondicionado, pero muros invisibles impiden que el agua cálida entregue rápidamente su energía a la fría. Esto lleva a que en algunas partes del mundo el clima en la costa pueda ser mucho más suave o más severo de lo que debería ser. En el Cabo de las Agujas, las cálidas aguas del Océano Índico literalmente chocan contra la pared de hielo del Atlántico. Para una persona en la cubierta, parece como entrar en otra realidad. Hace un momento brillaba un sol resplandeciente y hacía calor. Pero basta con cruzar la línea para que un viento helado golpee el barco y la visibilidad caiga a cero en cuestión de segundos. Estos efectos no son ficción. Están estrictamente subordinados a la física. Pero incluso un cambio microscópico de sal puede obligar a especies enteras de animales a huir a otras regiones, cambiando la vida en toda la Tierra. Cuando miramos estas líneas claras en el océano, nuestro cerebro se niega a creer que el agua ordinaria pueda resistirse tan tenazmente a mezclarse, a que si viertes leche en el café, se unirán al instante. Pero a escala planetaria todo funciona de manera diferente, y la razón principal aquí lo radica en la sal. Los científicos llaman a este fenómeno haloclina. Para entender cómo funciona, imagínese un experimento de cocina común con aceite y vinagre. No importa cuán fuerte agite la botella, con el tiempo los líquidos se separarán nuevamente en capas. En el océano sucede algo parecido. El agua de los glaciares que se derriten es casi dulce, lo que significa que es muy ligera y llena de sal. Está pesada y densa. Cuando se encuentran, el agua dulce y ligera simplemente flota hacia arriba, y la pesada agua salada se hunde. En la unión se forma una barrera que físicamente les impide mezclarse. No es solo una diferencia de color, es una diferencia en el peso de cada gota. Intente pasar la mano a través de tal frontera, y sentirá que el agua de un lado parece más espesa y resiste sus movimientos, más fuerte que del otro. Pero la sal es solo la mitad de la historia. La segunda fuerza poderosa se llama termoclina y está relacionada con la temperatura. Todos sabemos que el aire caliente sube y el frío baja al suelo. En el océano, esta ley funciona aún más estrictamente. El agua fría es mucho más densa y pesada que la cálida. Cuando las corrientes heladas de la Antártida chocan como dos sustancias diferentes, el agua cálida se desliza sobre la superficie del ala fría como si fuera hielo. Sin querer, la diferencia de temperaturas crea un salto brusco de densidad en la frontera. Si te sumergieras en el lugar de tal unión, experimentarías un verdadero choque térmico. Tu cuerpo sentiría instantáneamente la transición de un ambiente cálido y confortable a un baño de hielo. Es tan fuerte que los submarinos a veces la usan como un piso líquido. Se acuestan sobre la capa de agua fría más densa y pueden apagar sus motores, permaneciendo a la misma profundidad sin caer al abismo.
Es interesante que estas capas de agua puedan existir cientos de años. Y si tomas un vaso de agua de un océano y un vaso de otro, y luego los unes con cuidado, verás que comenzarán a luchar por el espacio. Las moléculas de agua salada simplemente no dejan pasar a las moléculas de agua dulce, creando una especie de fricción molecular. Es por eso que la frontera se ve tan afilada y clara, como si la hubieran cortado con tijeras. Incluso las tormentas y los fuertes vientos comer. Pero tan pronto como el mar se calma, la física vuelve a imponerse. Las capas se nivelan, la densidad vence al caos y el color del agua no es simplemente una ilusión óptica, sino un verdadero pasaporte químico de cada uno de los elementos. El agua clara, casi lechosa, está llena de lo que los científicos llaman harina glaciar. Se trata del polvo finísimo de las rocas, convirtiendo el granito en una suspensión ingrávida. Cuando estas corrientes desembocan en el mar, superiores, actuando como una pintura densa y clara. En cambio, el agua del océano contiguo permanece cristalina y oscura. En su unión se produce un efecto que es difícil de olvidar. Ves ante ti una espesa niebla que se ha acercado muy de cerca al abismo azul transparente. Las tienen su propia carga eléctrica y literalmente repelen el agua salada, impidiendo que penetre dentro de esta nube clara. Esto convierte la frontera en una barrera física que se puede tocar con un remo o con la mano. A muchos les sorprende por qué la propia rotación de nuestro planeta no hace que estas aguas se mezclen más rápido, ya que la Tierra está en constante movimiento. En realidad, todo sucede exactamente al revés. Existe una fuerza que surge debido a la rotación del globo terrestre, que obliga a las enormes corrientes a desviarse hacia un lado. Imagine dos poderosos trenes que están a unos pocos centímetros el uno del otro. Entre ellos silba el viento, pero nunca chocarán ni se convertirán en una sola pieza. Las corrientes oceánicas se presionan mutuamente por los lados, exactamente de la misma manera, a una velocidad colosal, obligándolas a fluir en paralelo. Como resultado, dos grandes océanos se frotan entre sí durante años, pero al mismo tiempo, cada uno de ellos conserva su temperatura, color y carácter, sin querer ceder ni un palmo de su espacio. Cada líquido tiene su propia película invisible en la superficie, que llamamos tensión superficial. En el agua dulce y salada, la protección difiere mucho. Cuando se encuentran en mar abierto, sus superficies comienzan a interactuar como dos imanes orientados el uno hacia el otro, con los mismos polos. Se repelen, creando en la línea de unión una zona de increíble tensión. Es aquí donde nace espuma blanca que se extiende hasta el mismísimo horizonte. No son simples burbujas de aire. Esta es una zona donde las de dos la distancia. Esta franja de espuma funciona como un gigantesco amortiguador que absorbe los golpes de las olas y disipa la energía del choque de los dos elementos, permitiendo que la frontera permanezca nítida, incluso durante un fuerte oleaje. Finalmente, no se puede olvidar la fuerza en el océano no es un movimiento perezoso, sino ríos gigantescos que transportan miles de millones de toneladas de masa. Para que una máquina así cambie su rumbo o se disuelva en otro flujo, se necesitan esfuerzos titánicos. La corriente atraviesa el agua querjena como un cuchillo afilado, avanzando por su ruta invisible. Vemos desde la cubierta una línea congelada y tranquila, pero debajo de ella se esconde una energía furiosa y la lucha de dos gigantes que simplemente no saben cómo detenerse. Esta combinación de química, peso y de las partículas y la rotación del planeta crea una barrera que nos parece eterna e indestructible. A pesar de toda la belleza y claridad de esta línea de demarcación, los científicos advierten que nuestro planeta es un sistema delicado. El equilibrio térmico y salino de estos colosos de agua es increíblemente frágil. El hielo que se derrite rápidamente en los polos, debido al calentamiento, está añadiendo millones de litros de agua dulce extra al sistema, alterando gradualmente la densidad y salinidad global. Si la enorme cinta transportadora de las corrientes marinas se ralentiza o se detiene, estas fronteras invisibles podrían colapsar, y con ellas cambiaría radicalmente el clima de continentes enteros. Para nosotros, los simples observadores, estas líneas en el océano son un espectáculo majestuoso, pero para la Tierra son verdaderos pilares de la vida. Si la temperatura global promedio sigue subiendo, la barrera natural entre el agua dulce y salada perderá su nitidez. El agua cálida de los trópicos, cargada de energía, ya no se enfriará lo suficiente para regresar por el fondo del océano. Esto creará un estancamiento masivo a escala planetaria. Zonas enteras del océano mundial podrían ser desiertos líquidos donde ni siquiera las criaturas más simples y resistentes pueden sobrevivir.
Afortunadamente, han existido durante millones de años y han sobrevivido a eras glaciares y cambios extremos. Hoy en día, miles de boyas de investigación y satélites espaciales vigilan de cerca el estado de nuestras aguas. Nos ayudan a comprender cómo las corrientes interactúan entre sí y cómo mantener este equilibrio vital. Hasta ahora, el mecanismo de la naturaleza funciona de manera impecable, separando estrictamente lo salado de lo dulce, lo caliente de lo frío. Para nosotros, esto es un recordatorio asombroso de que nuestro planeta está vivo y respira según sus propias leyes incomprensibles. Quizás la próxima vez que miremos las olas del mar, nos demos cuenta de que incluso en una gota de agua se esconde un universo entero, delimitado por sus propias fronteras invisibles. Fronteras que protegen la vida. Nuestro planeta azul es un sistema increíblemente complejo, donde cada gota de agua dulce y salada juega su papel fundamental. Las fuerzas invisibles que separan los océanos no son muros que dividen, sino mecanismos vitales que mantienen el latido de la Tierra. Y aunque no siempre podamos ver estas fronteras con nuestros propios ojos, su existencia garantiza el clima que conocemos y amamos. Comprender y respetar estas fronteras es crucial para nuestro futuro, porque proteger los océanos es, en última instancia, protéger la vie même. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les mystères de l'eau. El agua, en su eterna danza, nos enseña que incluso en la separación, todo en este mundo está profundamente conectado. Mientras estas fronteras invisibles se mantengan firmes, el corazón azul de nuestro planeta seguirá latiendo. Hasta nuestro próximo viaje a los misterios de las profundidades.